El capitán Jake Morrison caminó lentamente por el puente de su nave, la USS Liberty Bell, que parecía cualquier otra nave de carga que los humanos usaban para transportar mercancías entre planetas. Las paredes metálicas eran viejas y la pintura, rayada y descascarada, se estaba descascarando en muchos lugares. Cualquiera que mirara esta nave pensaría que era solo otra nave en funcionamiento que intentaba ganar dinero en el espacio, no Jake. Se detuvo en la ventana principal y miró las estrellas. Su nave flotaba cerca del límite del sistema Centuri. Llevaban 2 días allí fingiendo arreglar problemas de motor, pero Jake sabía la verdadera razón por la que estaban allí. El comando terrestre los había enviado en una misión muy especial. La teniente Amy Collins estaba sentada en su puesto observando las pantallas de comunicación. Había estado con Jake durante 3 años desde que los extraterrestres contactaron por primera vez con la Tierra. Amy era joven, pero muy inteligente. Podía hablar 5 idiomas alienígenas diferentes y siempre mantenía la calma bajo presión. «Capitán, estoy captando algo en los sensores de largo alcance», dijo Amy en voz baja. 12 naves vienen hacia nosotros. Parecen naves de guerra valirias. Jake asintió, pero no parecía preocupado. Había estado esperando esto. ¿Cuánto tardarán en llegar? Aproximadamente 4 horas a su velocidad actual. Amy respondió, los valirios eran una de las mayores potencias en esta parte de la galaxia. Tenían un enorme imperio con cientos de planetas bajo su control. Cuando los humanos los conocieron hace 3 años, los valirios parecían amigables. Ofrecieron ayudar a la Tierra a comerciar con otras especies alienígenas. Dijeron que querían proteger las colonias humanas de alienígenas peligrosos, pero Jake y otros líderes militares de la Tierra sabían la verdad. Los valirios no eran amigos, eran conquistadores que se apoderaron de especies más débiles y las esclavizaron. Los informes de inteligencia mostraron que los valirios planeaban hacer lo mismo con la humanidad. Envía una señal a una nave de carga normal. Jake le dijo, Amy, haz que parezca que solo transportamos mineral de metal a la estación minera. Los dedos de Amy se movieron sobre sus controles. Signal enviada. Capitán, parecemos un carguero normal con problemas de motor. La comandante Betty Walsh se acercó a Jake. Betty era su segunda al mando y llevaba 15 años en el ejército de la Tierra. Era dura e inteligente, y Jake confiaba plenamente en ella. Jake, la tripulación se está poniendo nerviosa, dijo Betty en voz baja. Algunos nunca han visto un combate real. Saben que algo grande está a punto de suceder. Jake miró alrededor del puente. La mayoría de su tripulación eran jóvenes que se habían unido al ejército tras el primer contacto con los extraterrestres. Habían entrenado duro, pero esta sería su primera batalla real. El puente parecía normal con gente sentada frente a computadoras y mirando pantallas. Pero Jake sabía que, escondidos bajo el suelo, se encontraban algunos de los sistemas de armas más avanzados jamás construidos por los humanos. Diles que están a punto de hacer historia. Jake le dijo a Betty, hoy le mostraremos a la galaxia de lo que los humanos son realmente capaces. 4 horas después, la flota valiria apareció en sus pantallas. La almirante Lisa Grant comandaba la flota desde su nave insignia, una enorme nave de guerra llamada la Espada Imperial. Las naves valirias eran oscuras y de aspecto aterrador, con bordes afilados y una armadura pesada. Cada una era 3 veces más grande que la Campana de la Libertad. Amy recibió un mensaje del capitán de la flota valiria. El almirante Grant quiere hablar contigo. Ponla en pantalla. Jake dijo. El almirante Grant apareció en la pantalla principal. Era alta y delgada, de piel azul pálido y brillantes ojos amarillos, como todos los valirios. Despreciaba a las demás especies, considerándolas menos importantes que su propia gente. Nave humana. Soy la almirante Gret de la Armada Imperial Valiria. Dijo con voz fría. Están violando las regulaciones del espacio imperial. Prepárense para ser abordados e inspeccionados. Jake puso su mejor expresión de miedo. Almirante, solo somos una nave de carga, tenemos problemas de motor y estamos tratando de solucionarlos. No queremos problemas. Grant sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Por supuesto que no quieren problemas, nadie los quiere, pero ustedes, los humanos, deben aprender que este sector ahora pertenece al Imperio. Todas las naves deben seguir nuestras reglas. ¿Qué quieren que hagamos?, preguntó Jake, con voz preocupada. ¿Permitirán que nuestros soldados aborden su nave, revisarán su cargamento y a su tripulación? Si todo está en orden, pueden continuar su camino, si no, Grant dejó que la amenaza flotara en el aire.
Dodjake miró a Betty y Amy, ambas mujeres. Ascencio levamenti. Era hora de rendirnos. El almirante Jake dijo, por favor, no lastimen a mi tripulación. Haremos lo que quieran. Grant Rio. Buena decisión, humanos, prepárense para abordar. Mis lanzaderas llegarán en 30 minutos. La pantalla se oscureció. Jake se levantó y caminó hacia el centro del puente. Todos, este es el capitán. Dijo al sistema de comunicación de la nave, en exactamente 30 minutos les mostraremos a estos extraterrestres qué sucede cuando amenazan a los humanos. Todos conocen su trabajo. Mantengan la calma, concéntrense y recuerden su entrenamiento. Se giró hacia Betty para comenzar la cuenta regresiva. El caballo de Troya comienza ahora. Betty se dirigió a un panel de control especial que estaba oculto detrás de una pared falsa. Ingresó un código largo que solo ella y Jake conocían. Lucy's. Egan parpadeando por todo el panel. Los sistemas de transformación están en línea. Betty informó. Sistemas de armas listos. Escuadrones de cazas preparados para el lanzamiento. Amy revisó sus Pantalas. Las lanzaderas de abordaje Valirias han despegado. Estarán aquí en 28 minutos. Jake sonrió por primera vez ese día. Momento perfecto. Que se acerquen. Queremos que tengan una buena vista de lo que sucederá después. La campana de la libertad continuó. A la deriva en el espacio, como una nave de carga indefensa esperando ser capturada. Las lanzaderas Valirias se acercaron. Llenas de soldados listos para tomar el control de otra nave humana, pero en 28 minutos todo cambiaría. La galaxia estaba a punto de descubrir que los humanos no eran la especie débil que todos creían. Las lanzaderas de abordaje Valirias se movían por el espacio hacia la campana de la libertad dentro de la lanzadera principal. El comandante Alex Torres revisó sus armas una vez más. Había abordado cientos de naves durante su carrera, y este sería otro trabajo fácil. Los humanos eran débiles y le temían al Imperio. Recurden. Torres les dijo a sus soldados. Estos humanos creen que son traidores inteligentes, pero no son nada comparados con nosotros. Registren su nave a fondo. Toma. Cualquier cosa de valor. En el puente de la Imperial Sword, la almirante Grant observaba cómo las lanzaderas se acercaban a la nave de carga humana. Ya estaba planeando cómo usar este sector para el Imperio. Los humanos tenían planetas útiles aquí y serían buenos trabajadores una vez que aprendieran a obedecer, almirante. Nuestras lanzaderas llegarán a la nave humana en 5 minutos, informó. El oficial de comunicaciones Grant asintió. Bien, una vez que controlemos su nave, podemos usarla. Para enviar un mensaje a otras naves humanas, necesitan aprender que la resistencia es inútil. Pero a bordo de la Liberty Bell, el capitán Jake Morrison contaba los segundos. Se encontraba en el centro del puente, observando el cronómetro en el panel de control de Betty Walsh. Los números rojos marcaban 4 minutos y 30 segundos. Todas las estaciones, reporten listas, dijo Betty en voz baja. Los sistemas de armas están cargados y esperando. Los escuadrones de caza están en posición. Amy Collins levantó la vista de su puesto. Capitán, estoy recibiendo mensajes de rendición de las otras naves humanas en el sistema. Todas piden ayuda. Jake Sonrio. Las otras naves también formaban parte del plan, pero los valirios aún no lo sabían. Diles que mantengan la calma. Ayuda. Muy pronto, el cronómetro llegó a 3 minutos. Jake abrió un canal a toda la nave. A todos los tripulantes. Aquí su capitán. En 3 minutos les mostraremos a la galaxia algo nunca antes visto. Hoy, la Tierra deja de esconderse. Hoy luchamos en las profundidades de la campana de la libertad. El ingeniero jefe Gary Stone observó sus paneles de control. Los verdaderos sistemas de energía de la nave estaban ocultos tras paredes falsas y camuflados como contenedores de carga. El reactor cuántico que impulsaba la nave era más avanzado que cualquier cosa que los valirios hubieran construido. La ingeniería está lista. El capitán Gary informó que la salida del reactor está a plena potencia. Todos los sistemas de transformación están en línea. El cronómetro llegó a 2 minutos. Las lanzaderas valirias estaban ahora muy cerca de la campana de la libertad. El comandante Torres podía ver la bahía de acoplamiento de la nave humana a través de la ventana de su transbordador. La nave se veía vieja y sucia, tal como esperaba. Prepárense para el acoplamiento.
Torres le dijo a su piloto que esto terminaría rápidamente, pero Torres se equivocó. Con 90 segundos restantes en el cronómetro, Jake Morrison dio la orden que lo cambiaría todo. El comandante Walsh comenzó la secuencia de transformación. Todos los tripulantes se prepararon para las operaciones de combate. Las manos de Betty se movieron sobre Panel de control. Presionó una serie de botones en un orden específico y luego giró una llave especial que solo ella y Jake poseían. Secuencia de transformación iniciada. Betty anunció el inicio de la reconfiguración del casco. La campana de la libertad comenzó a cambiar lo que los valirios creían que eran contenedores de carga en el casco exterior de la nave. Unas enormes placas metálicas se deslizaron con un profundo estruendo que sacudió toda la nave. Los contenedores no eran contenedores, sino placas de blindaje que habían estado ocultando al verdadero comandante de armas de la nave. Torres observó conmocionado cómo los sistemas de armas emergían de los costados de la nave humana. «¿Qué está pasando?», gritó. «Esto es imposible». Filas de lanzamisiles avanzados surgían de compartimentos ocultos. Armas de energía que no se parecían a nada que los valirios hubieran visto jamás giraron a posiciones de disparo. Toda la sección central de la nave comenzó a expandirse, revelando enormes hangares en la espada imperial. El almirante Grant observó con horror cómo la nave de carga humana se transformaba ante sus ojos. «Consíganme un escaneo completo de los sensores de esa nave». Inmediatamente, la voz de su oficial táctico se quebró de miedo. «Almirante, las lecturas de energía son increíbles. Esa nave está generando más energía que toda nuestra flota combinada». La transformación de la campana de la libertad continuó. La longitud de la nave aumentó a medida que secciones ocultas se extendían desde el orificio principal. Los tubos de lanzamiento aparecieron a los lados. Los generadores de escudos avanzados crearon una barrera brillante alrededor de toda la nave. Atracó en menos de 2 minutos. El humilde carguero se había convertido en el más poderoso. La nave de guerra más poderosa que los valirios jamás habían visto. La voz de Jake Morrison llenó los canales de comunicación de todas las naves valirias del sistema. «Almirante Grant, soy el capitán Jake Morrison de la Fuerza de Defensa Terrana. Ahora se encuentran frente a la campana de la libertad de la FDT, el megaportaaviones más avanzado de la Tierra». Grant apenas podía hablar. «Esto es imposible. Nuestra inteligencia dijo que eran primitivos». Su inteligencia se equivocó. Jake respondió con calma. «Les permitimos creer lo que querían creer. Ahora descubrirán la verdad sobre la humanidad». La transformación se completó. La campana de la libertad ahora se extendía a lo largo de 2 kilómetros, repleta de armas que los valirios ni siquiera pudieron identificar. El casco de la nave estaba equipado con un blindaje avanzado que parecía absorber y reflejar la luz de formas extrañas. La lanzadera del comandante Torres no estaba atrapada entre el enorme casco del megaportaaviones y sus poderosos sistemas de escudos. «Almirante, no podemos atracar. La nave ha cambiado por completo. Nuestras armas no pueden penetrar sus escudos». Amy Collins levantó la vista de su puesto. «Capitán, detecto 17 naves humanas más iniciando la transformación». Secuencias. «En todo el sistema». Jake Asincio. Mustrails, Amy. Deja que el almirante Grant vea a qué se enfrenta realmente. En las pantallas de toda la flota valiria, las otras naves humanas comenzaron sus propias transformaciones. Las naves de carga se convirtieron en destructores. Las naves de transporte se rebelaron como cruceros. Las naves mineras se transformaron en naves de apoyo repletas de armas. Toda la flota mercante humana había estado disfrazada. Cada nave era una nave militar escondida. La almirante Grant se dio cuenta de que sus 12 naves estaban ahora rodeadas por 18 naves de guerra humanas avanzadas, lideradas por un megaportaaviones que probablemente podría destruir toda su flota. «¿Cuánto tiempo lleva planeando esto?», Grant preguntó con su voz, apenas un susurro. La respuesta de Jake fue simple y aterradora. «Desde el día que conocimos a su especie, almirante. Sabíamos lo que realmente eran. Nos hemos estado preparando para este momento durante 3 años. La era de la debilidad humana había terminado. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar». La almirante Grant miró sus pantallas en completo shock. Sus 12 cruceros pesados estaban ahora rodeados por 18 naves de guerra humanas. La nave humana más grande, el megaportaaviones que había estado fingiendo ser un carguero y apuntaba con todas sus armas directamente a su nave insignia, el almirante. «¿Cuáles son sus órdenes?», preguntó el comandante Torres.
Desde su lanzadera atrapada, podía ver el enorme salón de la nave humana extendiéndose en todas direcciones a su alrededor. Grant no podía pensar con claridad. Todo lo que sabía sobre los humanos estaba mal. Sus oficiales de inteligencia le habían dicho que los humanos eran una especie débil con tecnología primitiva, que se suponía que serían fáciles de conquistar. Preparen nuestras armas. Finalmente logró decir, todas las naves, prepárense para la batalla. Pero el capitán Hake Morrison ya estaba varios pasos por delante de ella en el puente de la Campana de la Libertad. Se giró hacia el teniente Dan Parker, su oficial de operaciones de cazas. Dan, despegue, todos los escuadrones, muéstrenles lo que pueden hacer los pilotos humanos. Los dedos de Dan se movieron rápidamente sobre sus controles. Sí, señor, todos los escuadrones, listos para el despegue. Los enormes hangares del megaportaaviones se abrieron con un profundo sonido mecánico. En su interior, cientos de cazas humanos estaban alineados en filas perfectas. Estas no eran las naves espaciales sencillas que los valirios esperaban. Cada caza era elegante y rápido, construido con tecnología décadas por delante de cualquier cosa en el imperio. La líder de escuadrón Carol Hughes estaba sentada en la cabina de su caza observando el inicio de la secuencia de lanzamiento. Había volado durante 8 años y era una de las mejores pilotos de la Tierra hoy en día. Lideraría la primera oleada de cazas contra un enemigo alienígena. Todas las alas, este es el líder fantasma. Carol dijo por radio, recuerden para qué entrenamos, no estamos aquí para destruirlo todo, queremos inutilizar sus naves y enviar un mensaje. Recibido. El líder fantasma respondió. Su compañero, el teniente Bobby Martínez, les mostrará cómo los humanos luchan contra la primera oleada de 50 cazas lanzados desde la Campana de la Libertad. Se movían por el espacio como un enjambre de abejas furiosas, más rápidos y ágiles que cualquier nave espacial que los valirios hubieran visto jamás. El almirante Grant observó cómo los cazas humanos se acercaban a su flota. ¿Cuántos cazas lanzó esa nave? 50 en la primera oleada. Su oficial táctico informó, pero los sensores muestran que tienen capacidad para al menos 300. 300 cazas más. Toda la flota de Grant solo tenía 60 cazas en total, y estos cazas humanos se movían de formas que parecían imposibles. Carol Hughes dirigió su escuadrón directamente hacia la nave insignia Valiria. Sus sistemas informáticos de cazas eran tan avanzados que podían predecir los movimientos enemigos incluso antes de que los pilotos enemigos los hicieran. Apuntó sus armas a las torretas de las espadas imperiales. Líder fantasma a todos los cazas. Comienza el ataque. Corre, apunta solo con armas y motores. No dañes las áreas de la tripulación. Los cazas humanos atacaron con perfecta coordinación. Sus armas no eran como armas valirias que disparaban simples ráfagas de energía. En su lugar, utilizaban disruptores cuánticos que podían desactivar los sistemas enemigos sin destruir la nave por completo. El primer crucero valirio intentó contraatacar, pero sus artilleros no pudieron alcanzar a los veloces cazas humanos. El piloto humano parecía saber exactamente dónde iría cada disparo antes de disparar. Imposible, susurró el artillero valirio. Se mueven demasiado rápido. Nuestros ordenadores de puntería no pueden localizarlos. En cuestión de minutos, las armas del crucero se desactivaron. Sus motores dejaron de funcionar. La nave flotaba indefensa en el espacio, incapaz de luchar o huir en la Campana de la Libertad. Hake Morrison observó la batalla con satisfacción. Betty lanzó la segunda oleada y preparó nuestras armas principales. La comandante Betty Walsh asintió. Segunda oleada. Lanzamiento ahora. La batería principal se está activando. 50 cazas más salieron del hangar del megaportaaviones al mismo tiempo que las otras naves humanas camufladas comenzaban sus propios ataques. La flota valiria se encontró completamente rodeada y superada en armamento. La teniente Amy Collins levantó la vista de su estación de comunicaciones. Capitán, recibo ofertas de rendición de 3 naves valirias. Sus tripulaciones piden clemencia. Diles que apaguen todas las armas y esperen. Hake respondió, aceptaremos. Su rendición después de que lidiáramos con el almirante Grant, el Espada Imperial. Era la nave más poderosa de la flota valiria, pero ni siquiera ella pudo luchar contra tantos cazas humanos avanzados. Carol Hughes dirigió un ataque coordinado contra las armas principales de la nave insignia. Todos los cazas concentraron el fuego en los cañones grandes. Ordenó eliminarlos uno por uno. Los disruptores cuánticos impactaron los sistemas de armas de la Espada Imperial con disparos precisos.
Cada explosión desactivó otra torreta sin causar explosiones ni matar a la tripulación. Era una guerra quirúrgica diseñada para inutilizar en lugar de destruir. El almirante Grant se dio cuenta de que su nave insignia estaba indefensa. «Señale a la flota que se retire», ordenó desesperadamente, pero su oficial de comunicaciones negó con la cabeza. «Almirante, nuestros motores no responden. Las armas humanas han apagado nuestros sistemas de energía». Jake Morrison abrió un canal de comunicación con todas las naves valirias del sistema. Su voz era tranquila, pero firme. «Almirante Grant, esta es su última advertencia. Ordene a todas sus naves que se rindan inmediatamente. Apaguen sus armas y prepárense para ser abordados. Cualquier nave que intente luchar será completamente inutilizada». Grant miró alrededor de su puente. La mitad de sus pantallas estaban oscuras. Sus armas estaban desconectadas. Sus motores estaban muertos. Su orgullosa flota estaba dispersa y derrotada. Su oficial táctico dijo en voz baja: «No tenemos opción. Tienen tecnología que no podemos igualar. Sus cazas son demasiado rápidos. Sus armas son demasiado avanzadas. No podemos ganar esta batalla». Grant cerró los ojos. En 30 años de servicio militar, nunca había sido derrotada tan completamente. Los humanos no solo habían ganado la batalla, la habían hecho parecer fácil. Señaló a todas las naves de la flota. Dijo: «Nos rendimos lentamente». La batalla terminó en menos de una hora. 18 naves humanas habían derrotado a 12 cruceros valirios, sin perder un solo caza ni sufrir daños. Jake Morrison estaba de pie en su puente, rodeado de pantallas que mostraban la flota valiria inutilizada. El mensaje era claro: la humanidad no sería conquistada. La galaxia ahora sabía que la Tierra no era débil. La verdadera sorpresa seguía llegando. La almirante Grant, sentada en su silla de mando, miraba las pantallas que mostraban su flota derrotada. Cada una de sus naves flotaba indefensa en el espacio. Sus armas estaban muertas, sus motores en silencio. Los escudos estaban abajo, pero lo más impactante fue que ningún miembro de su tripulación resultó herido. «¿Cómo hicieron esto?», le susurró al comandante Torres, quien había regresado de su fallida misión de abordaje. «Nuestras naves están inutilizadas, pero nadie está muerto ni herido». Torres negó con la cabeza con asombro. «Almirante, nunca había visto armas como estas. Desactivan nuestros sistemas sin causar explosiones ni incendios. Es como si pudieran apagar nuestra tecnología sin destruirla en el puente del Liberty Bell». El capitán Jake Morrison se acercó al ingeniero jefe Gary Stone, quien monitoreaba los resultados de la batalla en sus pantallas. «Gary, muéstrame las lecturas de potencia de nuestros sistemas de armas». Jake dijo. Gary sacó los datos en su pantalla principal. «Capitán. Solo usamos el 12% de nuestra potencia de fuego total para desactivar toda su flota. Los disruptores cuánticos funcionaron perfectamente. Podríamos haberlos destruido a todos, pero decidimos no hacerlo». Jake Asincio. Esto era exactamente lo que el comando terrestre quería. El objetivo no era masacrar a los valirios, sino demostrarles que la humanidad poseía una tecnología mucho mayor que la que ellos tenían. La teniente imaginaria Amy Collins recibió una transmisión del buque insignia del almirante Grant. «Capitanes valirios preguntan cómo funcionan nuestras armas. Quieren comprender la tecnología que los derrotó». «Pongan al almirante Grant en pantalla», ordenó Jake. El rostro de Grant apareció en la pantalla principal. Parecía cansada y confundida, como alguien que acaba de descubrir que todo lo que creía estaba mal. «Capitán Morrison, debo preguntarle algo, Grant». Dijo: «¿Cómo desarrollaron armas tan avanzadas? Nuestros mejores científicos nos dijeron que su especie estaba al menos 50 años por detrás de nuestra tecnología». Jake sonrió. «Admiro a tus científicos. Cometieron un gran error. Observaron nuestros buques de carga y transportes de pasajeros y pensaron que era lo mejor que podíamos construir. Nunca vieron nuestra tecnología militar porque la mantuvimos oculta». La comandante Betty Walsh dio un paso al frente. «Almirante Grant, ¿le gustaría ver cuán diferente es realmente nuestra tecnología?» Grant Asincio lentamente. «Sí, necesito entender lo que sucedió aquí hoy». Betty se giró hacia Gary Stone. Gary le mostró las lecturas del núcleo de energía. Los dedos de Gary se movieron sobre sus controles y los datos aparecieron en las pantallas de ambas naves. Los números mostraban la salida de energía de los sistemas del reactor de la Campana de la Libertad.
El oficial táctico de Grant miró las lecturas y su rostro palideció. Almirante, esto es imposible. Su salida de energía es 10 veces mayor que la de nuestro reactor más grande. ¿Cómo generan tanta energía? La voz de Gary Stone se escuchó. El sistema de comunicación que usamos son reactores de fusión cuántica que su ciencia aún no ha descubierto. Nuestro reactor más pequeño produce más energía que su acorazado más grande, pero los sistemas de energía eran solo el comienzo. Jake decidió mostrarles a los valirios más ventajas tecnológicas de la humanidad. Amy activó el modo de demostración de nuestros sistemas defensivos. Jake dijo, «Dot». Los escudos de la Campana de la Libertad comenzaron a brillar con una suave luz azul. Pero estos no eran escudos de energía normales como los valirios usaban estos escudos, que podían doblar el espacio mismo, haciendo que las armas enemigas fallaran su objetivo por completo. Nuestros escudos no solo bloquean ataques, explicó Jake a los observadores. Los valirios redirigen la energía alrededor de nuestra nave. Sus armas nunca podrían alcanzarnos, sin importar cuán poderosas sean. El almirante Grant observó la demostración con creciente asombro. ¿Qué hay de sus cazas? ¿Cómo se mueven tan rápido? La líder de escuadrón Carol Hughes escuchaba la conversación desde la cabina de su caza. El almirante Grant. Soy Ghost Leader. Nuestros cazas usan inteligencia artificial para ayudarnos a volar. La computadora puede predecir lo que harán los pilotos enemigos antes de que lo hagan. La inteligencia artificial, repitió Grant. Tienen computadoras que pueden pensar. Carol rió, no solo pensar. El almirante. Nuestros sistemas de IA pueden aprender y adaptarse durante la batalla, se vuelven más inteligentes a medida que avanza la lucha. Esto era demasiado para que Grant lo entendiera. Su imperio tenía reglas contra la construcción de computadoras que pudieran pensar por sí mismas. Creían que era demasiado peligroso, pero los humanos habían resuelto ese problema y creado sistemas de IA que funcionaban perfectamente con sus pilotos. El ingeniero Gary Stone continuó con la demostración tecnológica. El almirante. Nuestra ciencia de los materiales también es muy avanzada. El blindaje de nuestras naves está hecho de metales que pueden repararse a sí mismos si se dañan. ¿Armadura autorreparable?, preguntó Torres con incredulidad. Miren esto. Gary dijo que disparó una pequeña arma de entrenamiento contra el Salón de la Campana de la Libertad. El arma hizo un pequeño agujero en el blindaje, pero en segundos, el agujero se cerró solo mientras el metal se recomponía. Los valirios nunca habían visto nada igual. Su mejor blindaje podía dañarse permanentemente por fuego enemigo, pero las naves humanas podían repararse durante la batalla. Decidió mostrarles una sorpresa más. Betty activó el sistema de camuflaje durante 30 segundos. Sistema de camuflaje en línea. Betty respondió, la Campana de la Libertad desapareció por completo de la vista. Desapareció por completo tanto de la vista visual como de los escáneres de sensores. El enorme megaportaaviones se había vuelto invisible. ¿A dónde se fue?, gritó Grant mirando las pantallas de sus sensores. ¿Cómo es posible? Después de 30 segundos, la Campana de la Libertad reapareció. La voz de Jake se escuchó de nuevo a través del sistema de comunicación. Podemos hacer que nuestras naves sean invisibles cuando queramos, almirante. Sus sensores no pueden detectarnos cuando no queremos que nos encuentren. Grant se dio cuenta de que la flota humana podría haber destruido sus naves sin ser vistas. Podrían haber aparecido en cualquier lugar, atacado sin previo aviso y desaparecido de nuevo. El hecho de que eligieran luchar abiertamente era en realidad una señal de piedad. Capitán Morrison, dijo Grant en voz baja. ¿Por qué me muestra todo esto? ¿Por qué revelar sus secretos? La expresión de Jake se volvió seria. Queremos que le lleve un mensaje a su emperador. Dígale que la humanidad no es débil. Dígale que tenemos tecnología que ni siquiera puede imaginar. Dígale que ofrecemos amistad a quienes vienen en paz. Pero ¿y si elige la guerra?, preguntó Grant. El doctor Jake la miró directamente a través de la pantalla. Entonces aprenderá que nuestras armas de guerra son aún más avanzadas que las que han visto hoy. La demostración terminó. Los valirios comprendieron que se habían encontrado con una especie mucho más avanzada de lo que jamás imaginaron. La pregunta era qué harían con este conocimiento. El almirante Grant guardó silencio durante varios minutos después de que el capitán Morrison terminara su demostración. Toda su comprensión de la galaxia había cambiado en tan solo unas horas. El Imperio Valirio siempre había sido la fuerza militar más poderosa en esta región del espacio,
Ninguna otra especie los había desafiado con éxito, pero ahora estaba viendo la tecnología que convertía las mejores armas de su imperio en como juguetes para niños. El capitán Morrison Grant finalmente dijo: necesito preguntarte algo importante. Si tu tecnología es tan avanzada, ¿por qué esperaste 3 años para revelarla? ¿Por qué nos dejaste pensar que eras débil, Jaque? Morrison pareció pensativo antes de responder. Almirante, cuando los humanos conocieron a su gente, tuvimos que tomar una decisión. Podíamos mostrar nuestra fuerza inmediatamente y comenzar una guerra, o podíamos observar y aprender sobre la galaxia antes de decidir qué hacer. La comandante Betty Walsh se acercó a la pantalla de comunicaciones. Pasamos 3 años estudiando a cada gran potencia de esta región. Aprendimos sobre su imperio, su ejército, su política y sus planes de expansión. ¿Y qué aprendieron? Grant preguntó, aunque ella ya sospechaba la respuesta. Nos enteramos de que su imperio conquista especies más débiles y las convierte en esclavas, respondió Jaque simplemente. Nos enteramos de que planeaban hacerle lo mismo a la humanidad. Grant no podía negarlo. Era exactamente lo que el imperio había planeado. Los informes de inteligencia sugerían que los humanos serían fáciles de controlar y excelentes trabajadores para las fábricas y minas valirias, así que nos prepararon una trampa. Grant dijo: preparamos una lección. Jaque la corrigió. Hoy nunca se trató de destruir su flota, se trataba de mostrarles que la humanidad no puede ser conquistada. Amy Collins levantó la vista de su capitán de estación. Estamos recibiendo mensajes del Comando Tierra. Quieren saber si la misión fue exitosa. Jake Asincio. Dígales que la demostración se completó perfectamente. El Imperio Valirio ahora comprende nuestras capacidades, pero la misión aún no ha terminado. Jaque abrió un canal con todas las naves valirias del sistema. Atención, todas las naves valirias. En 1 hora, mi flota comenzará las reparaciones en sus naves. Restauraremos sus motores y sistemas básicos para que puedan regresar a casa sanos y salvos. Sin embargo, sus armas permanecerán inutilizadas hasta que abandonen este sistema estelar. Grant se sorprendió con este anuncio. Van a reparar nuestras naves. ¿Por qué nos ayudarían después de que vinimos aquí a conquistarlos? Porque eso es lo que hacen los humanos. Jaque respondió: no dejamos a la gente varada en el espacio. Ni siquiera nuestros enemigos. Sus tripulaciones no hicieron nada malo. Estaban siguiendo las órdenes de sus líderes. La voz del ingeniero jefe Gary Stone llegó a través del sistema de comunicación. Almirante Grant. Nuestros equipos de reparación abordarán su naves en 1 hora. Por favor, que sus tripulaciones cooperen con ellos. Solo están ahí para ayudar. Grant miró a sus oficiales alrededor del puente. Todos parecían tan confundidos como ella. En la cultura valiria, los enemigos derrotados solían ser abandonados a su suerte o tomados como prisioneros. La idea de ayudarlos a llegar a casa sanos y salvos era completamente extraña. Capitán Morrison, no entiendo a tu gente. Grant admitió: tienes el poder de destruirnos, pero en cambio ofreces ayuda. ¿Por qué la expresión de Jaque se volvió muy seria? Almirante, escucha atentamente, porque esto es lo más importante que te diré hoy. La humanidad cree que la fuerza debe usarse para proteger a las personas, no para lastimarlas. Luchamos solo cuando debemos y ayudamos a los demás siempre que podemos, incluso a tus enemigos. Grant preguntó: especialmente a nuestros enemigos. Betty Walsh respondió: porque el enemigo de hoy podría convertirse en el amigo de mañana si los tratamos con respeto. Durante la próxima hora, equipos de reparación humanos de varias naves atracaron con las naves valirias averiadas. Las tripulaciones valirias observaban nerviosas mientras los ingenieros humanos trabajaban en sus sistemas. Esperaban que los humanos colocaran bombas o robaran tecnología en lugar de. Los humanos arreglaron sus motores, restauraron sus sistemas de soporte vital e incluso repararon los daños que ya existían antes de la batalla. Trabajaron con rapidez y eficiencia, sin pedir nada a cambio. El perro Gary Stone supervisó personalmente las reparaciones de la nave insignia del almirante Grant. Su nave debería estar lista para viajar en unos 30 minutos. Arreglamos sus motores y sistemas de navegación. ¿Qué hay de nuestras armas? Grant preguntó: ¿se restaurarán automáticamente una vez que abandonen este sistema estelar? Gary explicó que es una medida de seguridad para asegurar que no haya más malentendidos. Hoy, al finalizar la reparación, Jaque Morrison hizo una última comunicación a la flota valiria. Almirante Grant, es libre de irse. Lleve este mensaje a su emperador. La Tierra ofrece amistad y comercio a cualquier especie que venga en son de paz,
pero nos defenderemos a nosotros mismos y a nuestros aliados de cualquiera que nos amenace. Grant se puso de pie lentamente. Sabía que cuando regresara a casa todo cambiaría. El Imperio tendría que replantear por completo sus planes para esta región del espacio. Capitán Morrison, ¿qué pasa si mi emperador decide enviar una flota más grande? ¿Y si trae 1000 naves en lugar de 12? La sonrisa de Jake era confiada, pero no arrogante. Almirante, si su emperador envía 1000 naves a atacarnos, descubrirá que nos hemos estado preparando para esa posibilidad también. Hoy viste solo una pequeña muestra de tecnología humana. Las naves valirias comenzaron a alejarse de la flota humana. Sus motores funcionaban a la perfección, pero sus armas permanecieron en silencio mientras llegaban al borde del sistema estelar. Sus sistemas de armas volvieron a estar en línea automáticamente, tal como Gary Stone había prometido. La almirante Grant echó un último vistazo al megaportaaviones humano en su pantalla. La campana de la libertad había vuelto a su disfraz de nave de carga, pero Grant nunca olvidaría lo que realmente era. «Pon rumbo a casa», ordenó a su navegante. El emperador necesitaba saberlo de inmediato, mientras la flota valiria desaparecía en el hiperespacio. Jake Morrison se quedó en su puente observándolos partir. La misión estaba completa. Se corrió la voz por toda la galaxia de que la humanidad no era la especie débil que todos creían. La presidenta Ellen Roberts recibió el informe de Jake. 6 horas después, sonrió al leer sobre la exitosa misión. Otros imperios agresivos pronto se enterarían de lo sucedido en el sistema Centur. Todos tendrían que decidir si querían a la humanidad como amiga o enemiga. Que la era de la conquista fácil había terminado. La humanidad había anunciado su lugar en la galaxia no como víctimas, sino como protectoras de la paz, listas para luchar por lo correcto. El megaportaaviones oculto lo había cambiado todo en tan solo unas horas.